Pues buenos días, muchachos. Vamos a continuar entonces, ¿verdad? Pues una semana más de las clases virtuales que tenemos en el Centro Escolar Quimpal en la materia de formación cívica y ética. El día de hoy vamos a ver el tema que va aunado, ¿sí? Profe, mi cámara no sirve, se atora viendo. Va bien. Entonces vamos a ver el tema que viene de la que vimos la semana pasada, que son recursos para la paz y la justicia. Hoy nos toca ver entonces conflictos sin violencia. ¿Es posible solucionarlo? Sí, sí es posible, ¿verdad? Entonces acá en el libro nos menciona lo siguiente. Los conflictos son un proceso que se inicia cuando los intereses, objetivos o necesidades de dos partes, persona, grupo, naciones, se contraponen. Sin embargo, la aspiración de conflictos no significa que necesariamente resulte en algún tipo de violencia entre los involucrados. Si actúan de manera oportuna, se puede evitar la escala de tensión en el conflicto y por ende la agresión física, verbal, psicológica, entre otras partes. Además de actuar oportunamente, resulta fundamental para la adecuada solución de conflictos. Artículos muestran respuestas y propuestas de solución en términos no violentos, incluso en aquellos casos donde la violencia parecía ser la única opción. La no violencia involucrada actitudes ante las emociones que desatan en un conflicto, así como el análisis desde el equilibrio del poder que dan lugar a situaciones injustas en la vida. Esto viene siendo parte de la transformación de los conflictos. Sí, de esta manera es como comenzamos lo que dice acá el libro, la apertura del tema, y les comparto, ¿verdad?, que vamos a ver el día de hoy. Pues bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimpal, como ya hemos comenzado, ¿verdad? La materia formación cívica y ética, segundo grado, conflictos sin violencia. Aprender a resolver conflictos es necesario que en este módulo trabajara sobre cómo nos enfrentamos a los conflictos que nos toca vivir día a día. Convencidos que pueden ser resueltos en forma no violenta. Trabajaremos también en algunos aspectos de las consecuencias negativas del maltrato hacia los niños y niñas y adolescentes. La neutralidad del conflicto nos dice que nos evoca la palabra conflicto en qué pensamos cuando alguien menciona que ha tenido un conflicto, qué es lo primero que se nos viene en la mente. Son preguntas generadoras del tema. Partiendo de la base de que la vida está llena de conflictos que resolver, es muy importante establecer ciertos acuerdos en relación con lo que se entiende por conflicto. Entendemos por conflicto lo siguiente. Suele ocurrir que frente a una misma situación, las personas presenten distintos intereses, deseos y que cada cual exista una convivencia diferente en relación con tomar una u otra decisión. Es natural que así ocurra. La diversidad de experiencias y las inigualables e irritables historias de la vida de cada uno explican las diferentes formas de ser, de pensar, de resolver sus dificultades o satisfacer sus propias necesidades. Llevaremos conflicto a una situación social, familiar, laboral, de pareja o personal, que coloca en contradicción y pugna por distintos intereses o motivos a personas, parejas, familias, creencias religiosas,
grupos étnicos, entre otros. Llamaremos un conflicto a todas estas tipos de situaciones. Entendemos por contradicción la manifestación de incompatibilidades entre personas frente a alguna situación. En tanto, pugna se refiere a la acción de oponerse a la otra persona, la lucha por imponer el propio punto de vista. Es importante destacar que no existe conflicto por el solo hecho de pensar distinto, sino que este aparece cuando enfrenta a un asunto en cada una de las partes, piensa o cree tener la razón o saber cuál es el camino para encontrar la solución. ¿Qué nos da a entender este citato? Nos dice que el conflicto, ¿verdad?, puede ser del índole familiar, laboral, educativo, religión, político, cual sea el conflicto. Lo único que hay que aprender nosotros, aprender a manifestar este conflicto, aprender a solucionarlo, a tomar acciones para resolver el conflicto y imponer nuestro punto de vista. Con el hecho que todos digamos lo que pensemos, no quiere decir que estamos ocasionando un conflicto. Antemano sabemos que a mucha gente, ¿verdad?, no les va a agradar en la forma como digamos las cosas, no le va a agradar la forma como decimos nosotros las cosas y mucho menos va a admitir que él está en un error. Eso es algo tequioso e importante con respecto al conflicto. Yo les mencionaba que la mejor solución para resolver un conflicto es el diálogo y la comunicación. Tipos de conflictos. Los conflictos surgen comúnmente de asuntos como diferencias en cuanto a intereses, necesidades, deseos de cada uno. Diferencia de opinión de un proceso a seguir, cómo hacer las cosas. Criterio a seguir para tomar una decisión. Criterios de repartición de algo que se lleva en partes y diferencias de valores. Estos son unas de tantos tipos de conflictos que tenemos en la vida. La mejor victoria es aquella en la que ganan todos, que nos dice Salomón. Formas de enfrentar un conflicto. Una característica importante de los conflictos es el tipo de medios empleados para enfrentarlos, aunque no todos llevan a una resolución adecuada. Se puede describir 4 grandes categorías. 1. La evasión. Hacer como que el conflicto no existe y guardarse todo el malestar que esto significa. 2. Imponer el propio criterio. Implica enfrentar en él conflictos autoritariamente, imponiendo la propia solución como única alternativa. Una persona se impone al otro abusando de su poder. 3. Sumisión. Asumir la posición del otro aunque no estemos de acuerdo y sin discutir. Muchas veces esto dura solo un tiempo y finalmente la persona que se somete termina rompiendo el acuerdo. 4. Negociación. En este caso, el conflicto se enfrenta y se trabaja por medio del diálogo y la cooperación para llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. ¿Sí? También se puede hablar de medios pacíficos o violentos, legales o ilegales, abiertos a clandestinos. Además, se puede identificar el tipo de uso de estos medios, es decir, y son utilizados de manera directa, indirecta, de forma abusiva por parte de los protagonistas. 10% de los conflictos se deben a una diferencia de opinión y el 90% a un tono de voz equivocada. Sé frente a opiniones distintas que tiene con los hijos. Se adopta por dejar de escucharlos y actuar con indiferencias. Entonces estaremos frente a un modo de violencia psicológica y abandono emocional. Sabemos que la violencia como medio de resolución es inconducente, grave, agrava y mantiene el conflicto. Basta con detenerse a observar
los conflictos bélicos entre países que por distintos intereses e incapacidades de llegar a acuerdos concluyen en horribles matanzas perfectamente evitables. En el contexto familiar, muchas veces existen situaciones de abuso de medios violentos para solucionar conflictos. Muchos padres y madres usan las palmadas, los empujones o tirones de pelo y oreja como recurso para resolver las dificultades de los hijos. Muchos llegan incluso a agredir gravemente a sus hijos, produciéndole serias secuelas físicas. En este sentido, aprender a escuchar al otro y tomar conciencia sobre las propias maneras de solucionar conflictos, muchas veces mal aprendidas, es el primer paso para la creación de alternativas pacíficas de vivir la diversidad del hogar. Aprendiendo a resolver conflictos sin violencia. Para poder resolver conflictos de manera pacífica, se requiere seguir algunos pasos importantes y asumir ciertas actitudes básicas. Valorar el diálogo como instrumento de la resolución del conflicto, ser capaz de escuchar y contener el otro y en su visión de problemas, generar confianza, ¿sí? Confiar en el otro y en los compromisos que adquieren, cooperar para que llegue a acuerdos, valorar el diálogo como instrumento de resolución de conflictos, ser capaz de escuchar y contener el otro en su visión de problema. Generar confianza en el otro y en los compromisos que se requieren, cooperar para que se llegue a un acuerdo. Teniendo estas actitudes como base, se puede trabajar en la resolución de conflictos por etapas, y estas son: reconocer la existencia de una tensión, ver el problema o conflicto, dialogar entre las partes en conflicto para definir exactamente cuál es el problema. Ese diálogo implica necesariamente que cada parte es capaz de escuchar sin atacar los argumentos del otro. 3. Proponer soluciones alternativas en que cada parte ceda un poco, pero también gane un poco. Esta etapa es muy importante y hay que darle un buen tiempo, ya que una buena solución no siempre es la primera que surge. Me gusta escucharte y a mí escucharte a ti. 4. Lograr un acuerdo concreto y visible con un compromiso de cumplimiento de ambas partes. Es decir, que yo tengo que cumplir con lo que yo ya planteé con respecto al conflicto. Al comienzo es probable que aplicar estos esquemas en la vida cotidiana se sientan extraños como artificial. Suele pasar mucho eso, que desconfiemos en algo que sabemos que va a funcionar, pero como hace años que no lo practicamos, pues nos da esa desconfianza y es algo natural. Sin embargo, si somos persistentes y mantenemos estos 4 pasos en mente, cuando tenemos un conflicto es muy probable de que poco se transforme en un modo más habitual de responder a estas situaciones. Practicar y probar son una buena forma de encontrar formas alternativas que nos ayuden a solucionar los conflictos sin dañar a otras personas ni la relación con ellos. Nuestros fracasos no son la consecuencia de las veces que podemos, sino de los conflictos que nos queremos resolver. Y de esta forma, muchachos, hemos analizado la parte de conflicto. Entonces, ¿qué entendemos por conflicto?
copien esta definición hasta acá, por favor, para que todos ya lo tengan. Todos. Yo tomo un poco de refresco. ¿Todo hay que copiarlo, maestro? No, hasta acá, nuestra decisión. Hasta acá. El primer párrafo. Las primeras 4 líneas. Vayan terminando, me van avisando para que yo lo tenga al pendiente. Profe, ¿solo copio el primer párrafo o también el segundo? Solo el primer párrafo. ¿Cuántos ya? Ya, maestro. Ok. Ya, profe, ya acabé. Ok. Ya acabé, maestro. Perfecto. De acá entonces vamos a ponemos entonces en nuestra libreta, ¿verdad? Lo siguiente. Ponemos características y formas de enfrentar un conflicto. Póngalo. Características y formas de enfrentar un conflicto. Número 1. Características y formas de enfrentar un conflicto. Número 1. Evasión. Ya, Evasión. Número 2. Imponer el propio criterio. Número 2. Imponer el propio criterio.
Ya, profe. Número 3, sumisión. Número 3, sumisión. Número 4, negociación. Negociación. Sí, entonces, si aquí nos menciona que las formas de enfrentar un conflicto es por medio de esos 4 elementos, pues es importante que ustedes sepan y conozcan que la evasión es un conflicto que existe y que está guardado siempre, pero tiene diferentes significados. Imponer el propio criterio y la forma de pensar de cada uno y cómo solucionar un conflicto o única alternativa, o cómo componer o cómo hacer para que el conflicto no siga creciendo. O dice ya, imponer tu propio criterio. Yo no voy a venir a decirte cómo vas a resolver tú el conflicto que tienes hecho. Tú tienes que pensar y analizar cómo resolver. 3, la sumisión. ¿A qué se refiere esto? Como su nombre lo indica, ¿verdad? ¿Sí? Asumir la responsabilidad de que yo creé el conflicto y tengo que ver cómo solucionarlo. Y la número 4, negociación. Tengo que aprender a cómo voy a negociar, solucionar un conflicto de una manera sin llegar a la violencia. Acá nos menciona que el diálogo, la cooperación y la comunicación son 3 cosas importantes para negociar y solucionar un conflicto. ¿Sí? Y como dice acá, teniendo estas actitudes anteriores como base, ya puedes trabajar y solucionar un conflicto por las siguientes etapas. La primera, reconocer la existencia de una tensión, ver el problema o el conflicto. La segunda, dialogar entre las partes en conflicto para definir exactamente cuál es el problema. Ese diálogo implica la resolución y la parte capaz de escuchar, de atacar, de argumentar y de actuar para resolver el conflicto. Es el diálogo. Proponer soluciones alternativas. Si ya tienes una solución tú para resolver el conflicto. Maestro, le habla Guillermo. ¿Qué pasó, Guillermo? Eso de evasión para enfrentar un conflicto, no sé si sea la mejor forma, porque te guardas pues, tus emociones, entonces donde las expresas, como que estás reprimiendo tus emociones y solamente haces como que el conflicto no existe. Bueno, ahí te contesto tu pregunta. Te desahogas. Aquí dice, mira, aquí está, velo. Pero dice acá. ¿En cuál me dijiste? Y el lugar, proponer, ya sé cuál, allá te digo cuál es. Sí, y también nos menciona en lograr acuerdos concretos y visibles en un compromiso. Sí, esos son los aspectos. Entonces, tú me estabas diciendo que dónde queda la forma, ¿verdad?, de la evasión. Ahí está acá. Evasión. Hacer como que el conflicto no existe y guardarse todo el malestar que esto significa. ¿Cuál es una evasión? Aquí no es tanto manejar nuestros sentimientos o nuestras emociones. Si yo tengo el conflicto y sé que yo cometí el error y no sé cómo solucionarlo, a veces ¿qué hacemos? Hago como que no sé nada y me quito. ¿Sí? Hago como que no pasó y adiós. A eso se refiere con la evasión. Hacer como que el conflicto no existe. O sea, que yo no cometí el error, yo no tengo nada que ver y de modos, aunque realmente tú lo hiciste y tú lo ocasionaste. Aquí no juegan los sentimientos porque no hay un sentimiento. Tengan en cuenta que para crear un conflicto y para resolver un conflicto, no se ponen los sentimientos porque a veces es mucho más difícil poner un sentimiento a un conflicto que hacer a un lado los sentimientos. ¿Sí?
Porque si yo creo el conflicto, a veces puede ser por un problema con mi hermano que me agarró algo sin permiso y me estoy desahogando, porque ese coraje que yo tengo, porque, o la impotencia de que pues ella lo utilizó y no sé cómo hacer que me lo regrese. Es una evasión, ¿sí? Pero tengo creando el conflicto. Ahora, si lo veo, no digo nada, también me causa ese malestar de que, ¿por qué no se lo dije? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Es una evasión, estás evitando tener más conflicto de lo que ya tienes. Eso se refiere con la evasión. Y aquí no podemos, como te digo, no podemos poner los sentimientos porque pues sí, vamos a tener un poco más de complicación. ¿Por qué? Porque los sentimientos es una cosa tan importante que a la larga sí nos afecta si ponemos ese sentimiento. O sea, no creo que seas capaz de crear un conflicto con tu hermano y le tengas que pegar. Pero profe, hay veces que tú te metes en un conflicto y tú no tienes nada que ver. Por esa misma razón, como dice acá, una evasión. Haz caso omiso a eso. Entonces, si no yo tengo nada que ver, mejor ni me preocupo, ni digo nada y sigo por delante. Ahí No sí, metas la cuchara, te volteas y te das que te vas a dedicar y ya está. exactamente. A veces No cuando tienes nada, no tienes nada que perder. Tú Es simplemente mejor ignorarlo, céntrate luego te andan y te usando. vas. exactamente, es mejor Ya, ignorar, darte la vuelta y adiós. Porque, como dice Mauricio, es que no tenía que ver, sí, y lo que contestó Juan Carlos, su compañero, tiene la razón, es hacer caso y seguir mi camino. Si yo tengo nada que ver, ¿para qué voy a buscar un problema más de los que ya tengo? Es mejor hacer. A eso se refiere con evasión. Si no se refiere realmente a los sentimientos que tengamos uno mismo. Y eso es como nosotros vamos a tener y vamos a analizar la parte de conflicto. Entonces, muchachos, esta es la parte que nos correspondía, ¿verdad? Analizar y ver con este conflicto. Entonces, Guillermo, pues ahí está la respuesta a tu pregunta. No sé si te ayudó bastante o te referías a otro tipo de situación con la respuesta, pero no sé, tú dime para que veamos qué se puede solucionar, ¿sí? Entonces, esto es la parte que ustedes, muchachos, que a la larga somos muy pocos las personas que creamos conflictos y nos sentamos a reflexionar sobre lo que ya hicimos. Porque a veces es muy difícil como seres humanos reconocer nuestros propios errores, reconocer que estamos mal, reconocer. Entonces, muchos piensan que si reconozco mi error, dejo de ser hombre, porque el hombre es el que tiene el don, es el hombre el que manda. No, muchachos, es de humildad, de respeto, de valoración y del ser humano cometer errores, pero también aprender a Es algo aceptar cotidiano, es algo esos muy, errores. Así muy es, Juan Carlos. cotidiano los conflictos, Así literalmente. es algo común y corriente que todos los días nos puede Puede, pasar. puede que haya personas que los odie, puede que haya personas que simplemente no les interesan los conflictos, pero los conflictos, a fin de cuentas, son cotidianos. O sea, no, tú, o sea, puede que seas una persona que quiere tener una vida normal, o que te dedicas a hacer eso, pero siempre va a haber una persona o algo que te pueda hacer un conflicto, aunque tú no lo hayas hecho o ese no era tu intención cometerlo. Sin embargo, o sea, cualquier cosa puede haber con un conflicto. O sea, el conflicto puede estar por todos lados. Está en la política, está en los espectáculos, o sea, está en todo. O sea, tú no puedes, o sea, tienes que asumirlo porque vamos, o sea, lo que supuestamente no asumir, eso es como que te hace más hombre, eso es falsísimo, porque literalmente estás diciendo que pues, o sea, o sea, a fin de cuentas, es decir, entre un conflicto entre un hombre y una mujer, ¿qué pasa? De que si la persona que cometió el error es un hombre, básicamente según uno va a asumir su error y al final de cuentas la mujer lo puede ver eso como machismo, porque se está haciendo creer que es un hombre. Sin embargo, cuando se trata de una mujer a hombre, eso se trata de que básicamente el hombre está pensando de que, o sea, en estos tiempos hay mujeres que según asumen que tienen derechos y eso, como son las únicas capaces de poder hacer el cambio, esas mujeres son las disque feministas en estos tiempos. O sea, un hombre puede ver eso, ya que vamos, hay feministas que en vez de hacer el bien, hay algunas que hacen el mal, y así sucesivamente. El conflicto, bueno, tiene muchas palabras, pero la cosa es que un conflicto pues, simplemente es algo cotidiano, lo tienes que asumir y ya está. Así de sencillo. No hay nada de otro mundo.
ninguna ciencia. Así es, Juan Carlos. Lo que dice Juan Carlos es una gran verdad, pero hoy en día, ¿verdad? Nosotros mismos podemos evitar ese conflicto, más que solucionado, más que bien. Nosotros podemos evitarlo, podemos pasar, darle la vuelta a la página, seguir viviendo. Y como decía Mauricio, es que maestro me involucraron. Bueno, te involucraron, pero como a ti no te han dicho nada, no sabes nada, tú sigue tu camino, haz caso omiso, haz de cuenta que no pasó. Ahora, cuando te notifiquen el problema, ahora sí, es cuando tú tomas acciones. ¿Por qué? Primero, porque yo tengo un derecho y tengo una obligación. Porque eso que me dijiste, que yo dije, que yo hice, se llama difamación y calumnia, que también está penado ante la ley. Poner una demanda, porque tú estás hablando mal de mi persona, estás hablando mal de mis formas de ser, estás hablando mal de mi familia y me estás dejando Sabiendo hablar que eso no es real. con mucha gente cuando sabemos que no es. Entonces, también, y así también se crean los conflictos. A veces los conflictos los creamos en casa cuando mi hermano me agarra un lápiz, mi hermano me bota esto. A veces lo botamos sin querer. Y ahí también, como dice Juan Carlos, todos los días, ¿sí? El conflicto está. Entonces, es algo natural, ¿sí? A veces en la forma como hablamos, como pedimos las cosas, creamos también un conflicto, ¿sí? En la forma como te expreses, es como que yo venga acá y empieza a bloquear un tono más fuerte y ustedes van a pensar, el maestro está molesto, el maestro está regañando, el maestro está desquitando, ¿sí? Entonces, aún así, yo puedo crear ese conflicto, ¿sí? En el grupo. ¿En cómo crear conflicto? En que todos van a estar así como que ariscos, molestos, porque yo estoy propiciando que así me vean ustedes. Entonces, eso es un conflicto que también tenemos que solucionar. Bueno, muchachos, pues esta ha sido la parte que nos corresponde ver de la clase, ¿sí? Sobre conflictos sin violencia. Sí, espero que les ayude bastante a pensar sobre esto. Y muchachos, pues sí, la mejor solución para resolver así en conclusión un conflicto son tres cositas importantes: el respeto, el diálogo y la comunicación. Más que suficiente. Con esos tres, miren, van a hacer así maravillas con toda su vida. Los muchachos, pues estamos al pendiente. Gracias por su tiempo. Me dio mucho gusto volverles a ver esta semana más, ¿verdad? Que tengan una semana de grandes éxitos, que la pasen bien, cuídense ustedes y su familia, y pues un agradecimiento por tener el tiempo y la paciencia de estar conectados, de estar al pendiente de las clases. Sé que ya es cansado, sé que ya también ya desde un momento aquí ya nos fastidiamos, pero pues muchachos, ¿qué más podemos hacer? La ventaja, sí, el privilegio que ustedes están tomando estas clases virtuales, que hay escuelas de gobierno que no están tomando nada de esta forma. ¿Por qué? Porque pues es un sistema muy diferente a la que trabajamos nosotros. Ustedes aprovechenlo, y primero, segundo, que sus papás hasta el día de hoy, ¿verdad? Están haciendo un sacrificio por pagar la colegiatura al mes a la escuela, y yo no sé si tengan ustedes al 100% para pagarlo, si su papá tenga un trabajo, o por la pandemia cuánta gente adulta o cuántos padres de familia perdieron también los trabajos. ¿Por qué? Porque pues no hay, a todo mundo pegó esta pandemia en todos los aspectos, tanto en el ambiente laboral como económico, como social y político. ¿Por qué? Porque quién se iba a imaginar que vamos a estar días, horas y meses encerrados en nuestras casas, sin poder hacer lo que siempre hacemos cotidianamente en nuestra vida, ¿verdad? Pues eso nos está tocando vivir, una experiencia que van a tener ustedes que contarle ya a sus hijos, a sus nietos con respecto a esto, pero pues de las experiencias también vamos aprendiendo y vamos adquiriendo muchos conocimientos y muchas cosas. Bueno, muchachos, pues gracias, nos vemos hasta mañana, cuídense, que estén bien, y ante todo, pues lo que necesiten, ya estamos para apoyar. Hasta luego, muchachos. Bueno, Bueno, maestro. maestro, cuídese.